Me levanté del asiento y pronuncié una sola frase que hizo que toda la sala quedara en completo silencio. El abogado de mi hija palideció instantáneamente. Cuando se dieron cuenta de quién era yo en realidad, ya era demasiado tarde para ellos. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Mis manos temblaban ligeramente mientras organizaba los documentos frente a mí en esa mesa de madera gastada. La sala del juzgado familiar olía a desinfectante barato y desesperación, una mezcla que conocía bien por razones que nadie en esa habitación podría imaginar. Carmen Delgado, por favor póngase de pie para la lectura de cargos, dijo el juez Herrera, un hombre de mediana edad que parecía más interesado en terminar rápido que en hacer justicia. Me puse de pie lentamente. A mis 58 años, después de 6 años cuidando a mi nieta Luna, después de vivir con una pensión miserable en un apartamento de 2 habitaciones, supongo que no parecía gran cosa. Zapatos gastados, traje que había visto mejores días, cabello gris que cortaba yo misma para ahorrar dinero. Entiendo que se representa a sí misma en estos procedimientos, continuó el juez, y pude detectar esa nota de exasperación que todos los jueces tienen cuando alguien llega sin abogado. Así es, su señoría. Escuché la risa ahogada de mi hija Sofía desde el otro lado de la sala. 35 años, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses, sentada junto a su abogado como si fuera la reina de Inglaterra. Mamá siempre fue terca, le susurró a Rodrigo Mendoza, su abogado, lo suficientemente alto para que yo escuchara, lo suficientemente bajo para parecer un comentario inocente. Rodrigo Mendoza. Ese nombre me resultaba familiar por razones que él no podía sospechar. Un hombre de 40 y tantos años, traje de $3,000, reloj que brillaba bajo las luces fluorescentes. El tipo de abogado que cobra $500 por leer un email. Señora Delgado, dijo Mendoza con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante años de pisar a gente como yo. ¿Está segura de que no quiere reconsiderar la representación legal? Estos casos de custodia pueden ser complicados, como si yo fuera una anciana confundida que no entendía las palabras grandes. Estoy segura, gracias. Sofía se inclinó hacia adelante, y por un momento recordé a la niña que solía acurrucarse en mi regazo cuando tenía pesadillas. Pero esa niña había desaparecido hace mucho tiempo. Su señoría, dijo con voz temblorosa, perfectamente ensayada. Esto es muy difícil para mí, pero no puedo seguir permitiendo que mi madre ponga en peligro el bienestar de mi hija. Luna necesita estabilidad. Necesita un hogar donde no tenga que preocuparse si habrá comida en el refrigerador o si los servicios van a ser cortados. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba, no porque fueran completamente falsas, sino porque contenían suficiente verdad para hacer daño. Sí, habíamos tenido meses difíciles. Sí, había veces que Luna y yo comíamos pasta 3 noches seguidas, pero nunca, ni una sola vez, había pasado hambre o frío. Mi madre vive en un apartamento inadecuado, continuó Sofía. No tiene empleo estable y, francamente, a su edad y con sus problemas de salud, simplemente no puede brindarle a Luna el cuidado que necesita. Mendoza asintió gravemente, como si estos fueran puntos profundos e irrefutables. Su señoría, tenemos documentación médica que muestra que la señora Delgado ha tenido problemas cardíacos recientes. También tenemos evidencia de inestabilidad financiera, incluyendo facturas de servicios públicos atrasadas y... Son mentiras, interrumpí, mi voz más fuerte de lo que había planeado. El juez me miró con irritación. Señora Delgado, tendrá su oportunidad de responder. Por favor, permita que termine el abogado. Pero Mendoza sonrió, claramente disfrutando el momento. Como decía su señoría, también tenemos testimonio de vecinos sobre el comportamiento errático de la señora Delgado. Gritos, discusiones, signos de estrés mental que francamente nos preocupan por la seguridad de la menor. Eso sí era completamente falso, y él lo sabía. Pero sonaba bien en papel, ¿verdad? La abuela loca que grita a las paredes. Luna estaba sentada en la primera fila, sus 16 años luchando entre la lealtad hacia mí y la confusión de toda esta situación. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi las lágrimas que trataba de contener. Su señoría, continuó Mendoza,
Mi clienta simplemente quiere lo mejor para su hija. Ha construido una vida estable, tiene un empleo bien remunerado, una casa espaciosa en un vecindario seguro. Puede brindarle a Luna oportunidades educativas que francamente están más allá de las posibilidades de su madre. La forma en que dijo «su madre» me hizo apretar los puños, como si yo fuera un obstáculo molesto en lugar de la mujer que había criado a Luna desde que tenía 10 años, después de que el esposo de Sofía muriera en ese accidente de tránsito. Además, añadió Sofía con voz quebrada, Luna ha expresado su deseo de vivir conmigo. Extraña tener una habitación propia. Extraña poder invitar amigas sin preocuparse por el espacio. Eso me dolió, porque era parcialmente cierto. Luna había mencionado esas cosas, no porque fuera infeliz, sino porque era una adolescente normal que quería lo que veían que tenían otros chicos. Pero Sofía lo estaba torciendo. Lo estaba usando como arma. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señora Delgado?, preguntó el juez, claramente esperando una respuesta emocional e incoherente. Me puse de pie lentamente. En ese momento, Mendoza se reclinó en su silla con esa sonrisa de satisfacción. Sofía me miraba con una mezcla de culpa y determinación. El juez esperaba con impaciencia, pero lo que ninguno de ellos sabía era que durante los últimos 6 años, mientras vivía como Carmen Delgado, la abuela que apenas llegaba a fin de mes, había estado esperando exactamente este momento. El momento en que alguien subestimaría tanto mi inteligencia que se abrirían completamente. Su señoría, dije con una voz que de repente había perdido todo rastro de incertidumbre. Me gustaría hacer algunas preguntas a los testigos antes de presentar mi evidencia. Mendoza se rió suavemente. Su señoría, la señora Delgado no entiende el procedimiento. Este es un caso civil simple. No hay interrogatorio como en las películas. Fue ahí cuando sonreí, una sonrisa que no había usado en 6 años. Oh, creo que entiendo el procedimiento mucho mejor de lo que usted piensa, licenciado Mendoza. Y algo en mi tono hizo que su sonrisa se desvaneciera ligeramente. La historia había comenzado 6 años atrás, en un día que había cambiado nuestras vidas para siempre. Miguel, el esposo de Sofía, había muerto en un accidente automovilístico mientras regresaba del trabajo. Un camión que se pasó el semáforo en rojo una fracción de segundo y de repente Sofía era viuda a los 29 años con una niña de 10. Yo había estado trabajando entonces. Tenía un empleo que, bueno, digamos que me permitía vivir cómodamente. Pero cuando vi a Sofía desmoronarse, cuando vi a Luna perdida y confundida, no lo pensé 2 veces. Dejé todo para ayudarlas. No necesitas hacer esto, mamá, había dicho Sofía entre lágrimas en el funeral. Podemos arreglárnoslas. Pero yo podía ver que no era verdad. Sofía había dependido completamente de Miguel, no solo emocionalmente, sino financieramente. Él había manejado todo. Las cuentas, las inversiones, hasta decidir qué marca de cereal compraban. De repente, ella tenía que aprender a navegar un mundo para el que no estaba preparada. Así que me mudé a su casa. Al principio, era temporal. Solo hasta que te sientes más segura, le había dicho. Pero los meses se convirtieron en años, y yo me convertí en algo que nunca había planeado ser. La abuela que se encargaba de todo. Luna se había aferrado a mí después de la muerte de su padre. Era natural, supongo. Sofía estaba sumida en su dolor, trabajando jornadas largas para pagar las cuentas, saliendo ocasionalmente con amigas que insistían en que necesitaba vivir de nuevo. Mientras tanto, yo era quien ayudaba a Luna con la tarea, quien la escuchaba llorar por las noches, quien la llevaba a los partidos de soccer. «Abuela», me había dicho una noche cuando tenía 14 años, «¿crees que papá estaría orgulloso de mí?» «Tesoro», le había respondido, abrazándola en el sofá mientras veíamos una película. «Tu papá estaría tan orgulloso que no podría parar de presumirte con todos los ángeles». Pero las cosas habían comenzado a cambiar cuando Luna cumplió 15. Sofía había conocido a Daniel, un arquitecto divorciado con 2 hijos. Un buen hombre, realmente, pero su llegada había alterado la dinámica de nuestra pequeña familia. «Mamá, necesitamos hablar», me había dicho Sofía una tarde, unos meses después de que Daniel se mudara permanentemente, sobre los arreglos de vivienda. Yo había estado preparando la cena, cortando verduras para una sopa que sabía que a Luna le gustaba. El cuchillo se había quedado suspendido en el aire por un momento.
¿Qué arreglos? Daniel y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si tuvieras tu propio espacio. Independencia, ya sabes. Luna ya no es una niña, y yo ya no necesito tanto apoyo. Las palabras habían sido cuidadosamente elegidas, pero el mensaje era claro. Ya no me necesitaban. O más específicamente, Daniel no me quería ahí. ¿Y Luna qué opina de esto? Había preguntado. Sofía había esquivado mi mirada. Luna entiende que todos necesitamos nuestro espacio. Además, estaría bien para ella aprender a depender más de mí como madre. Pero cuando le pregunté directamente a Luna esa noche, la verdad había sido diferente. No quiero que te vayas, abuela, había susurrado. Pero mamá dice que Daniel se siente como un huésped en su propia casa cuando tú estás aquí. Y yo no quiero que mamá esté triste de nuevo. Así que me había mudado a ese apartamento pequeño, en un barrio que estaba bien, pero no era gran cosa. Con mis ahorros limitados y una pequeña pensión, era lo que podía pagar. Luna había venido conmigo porque insistió, porque dijo que me necesitaba para sus últimos años de preparatoria. Sofía había estado de acuerdo inicialmente. Es solo temporal, había dicho, hasta que Luna se gradúe. Pero ahora, un año después, con Luna a punto de cumplir 17, las cosas habían cambiado. Daniel había sido ascendido a socio en su firma de arquitectura. Sofía había conseguido un trabajo mejor en marketing. De repente, tenían una casa grande, dinero para vacaciones, planes para el futuro. Y de repente, yo era un problema. Es por el bien de Luna, había insistido Sofía cuando me confrontó por primera vez sobre la custodia. Necesita estabilidad, necesita oportunidades que tú simplemente no puedes darle. He sido estable para ella durante 6 años, había respondido. Cuando tú trabajabas hasta tarde, cuando tenías citas, cuando necesitabas espacio para procesar tu duelo, siempre estuve ahí, y te agradezco eso, mamá. Pero las cosas son diferentes ahora. Yo soy diferente ahora. Sí, era diferente. La Sofía que conocía, la que había dependido de mí completamente, había sido reemplazada por esta versión que hablaba de estabilidad financiera y oportunidades educativas, como si el amor y la historia no importaran. Lo que no sabía era que había investigado a Rodrigo Mendoza después de que me notificaran de la demanda. Su bufete, su historial, sus casos anteriores, y había encontrado algo muy interesante, algo que me había hecho sonreír por primera vez en semanas. Pero eso vendrá después. Primero, tenía que escuchar sus mentiras cuidadosamente construidas en esta sala de tribunal. Señora Delgado, continuó el juez. Continuó él. ¿Está lista para presentar su defensa? Miré a Mendoza, que seguía sonriendo con esa confianza arrogante. Miré a Sofía, que evitaba mi mirada. Miré a Luna, que me observaba con esos ojos que habían confiado en mí durante tantos años. Su señoría, dije. Tengo algunas preguntas para el licenciado Mendoza antes de continuar. El juez frunció el ceño. Señora Delgado, esto no es un juicio criminal. No puede interrogar al abogado contrario. Entiendo, su señoría, pero tengo derecho a objetar declaraciones falsas, ¿correcto? Mendoza se rió abiertamente ahora. Su señoría, claramente la señora Delgado está confundida sobre los procedimientos legales básicos. Fue entonces cuando decidí que había escuchado suficiente. Licenciado Mendoza, dije, manteniéndome de pie, ¿cuánto tiempo lleva practicando derecho de familia? El juez levantó la mano. Señora Delgado, ya le dije que no puede... Perdone, su señoría, pero creo que es relevante para establecer la credibilidad del testimonio que acabamos de escuchar. Mendoza se encogió de hombros, claramente divertido. 15 años, señora Delgado. 15 años representando familias en este mismo tribunal. Y en esos 15 años... ¿Cuántos casos ha perdido por presentar evidencia falsa? Su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Yo nunca ha sido sancionado por el Colegio de Abogados? ¿Nunca ha tenido que pagar multas por conducta antiética? El juez golpeó su martillo. Señora Delgado, está fuera de lugar. Una advertencia más y la haré sacar de la sala. Pero yo había visto lo que necesitaba ver. Mendoza había palidecido ligeramente, y sus ojos se habían endurecido. Sabía exactamente a qué me refería. Su señoría, dije con calma, retiro mi pregunta. En su lugar, me gustaría presentar evidencia sobre mi estabilidad financiera. Saqué una carpeta de mi bolso gastado.
Durante las últimas semanas, desde que recibí la notificación de la demanda, había estado ocupada, muy ocupada. Esta es una carta de United Bank confirmando que tengo una cuenta de ahorros con un balance de $450,000. El silencio en la sala fue instantáneo y absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler. Sofía se inclinó hacia adelante, su boca ligeramente abierta. «Eso es imposible», susurró. «Esta carta es del administrador del edificio donde vivo, confirmando que mis pagos de renta han estado al día durante todo el año pasado. También confirmando que he pagado por adelantado los próximos 6 meses». Mendoza había dejado de sonreír por completo. «Su señoría, necesitamos tiempo para verificar estos documentos. Podrían ser falsificaciones». «Por supuesto, licenciado. Aquí está el número de teléfono directo del gerente del banco, si gusta llamarlo ahora». El juez tomó los documentos, claramente confundido. «Señora Delgado, ¿de dónde provienen estos fondos?» «Ahorros, su señoría. Ahorros de una carrera que mantuve muy privada después de mi jubilación». «¿Qué tipo de carrera?», preguntó Sofía, su voz apenas audible. Por primera vez en 6 años, miré directamente a mi hija con toda la autoridad que había mantenido escondida. «Trabajé en el sistema judicial, tesoro, durante 30 años». Mendoza se puso de pie abruptamente. «Su señoría, esto es claramente una táctica dilatoria. La situación financiera de la señora Delgado no cambia el hecho de que...» «¿El hecho de qué, licenciado?», lo interrumpí. «¿El hecho de que usted le dijo a mi hija que yo era una anciana pobre e incapaz? ¿El hecho de que construyó todo su caso en la premisa de que soy indigente?» «Mamá». Sofía se puso de pie. «No entiendo. ¿Cómo es posible que tengas tanto dinero y hayamos estado viviendo modestamente?», terminé por ella. «Porque quería enseñarte a Luna el valor del trabajo duro, la importancia de no depender del dinero para encontrar felicidad, porque pensé que era más importante ser una abuela presente que una abuela rica». Las lágrimas corrían por las mejillas de Luna ahora. «Abuela, ¿por qué no nos dijiste? Porque el dinero cambia a las personas, mi amor. Cambia la forma en que te ven, la forma en que te tratan. Quería que ustedes me quisieran por quien soy, no por lo que tengo». Mendoza había estado susurrando furiosamente con Sofía, revisando documentos, claramente tratando de recomponer su caso que se estaba desmoronando. «Su señoría», dijo finalmente, «incluso si estos documentos son genuinos, no cambia el hecho de que la señora Delgado ocultó información material de su propia familia. Esto demuestra un patrón de comportamiento engañoso que...». «¿Comportamiento engañoso?», repitió, y por primera vez dejé que un poco de mi verdadera personalidad se filtrara en mi voz. «Licenciado Mendoza, ¿realmente quiere que hablemos de comportamiento engañoso en esta sala?». Se quedó helado. «No sé a qué se refiere». «Me refiero a su historial disciplinario. Me refiero a las 3 veces que ha sido sancionado por el Colegio de Abogados por presentar evidencia fabricada». El juez se inclinó hacia adelante. «¿De qué está hablando, señora Delgado?». «Me refiero al caso Martínez versus Martínez, en 2019, donde el licenciado Mendoza presentó registros médicos falsificados para ganar la custodia para su cliente. Me refiero al caso Rodríguez versus Rodríguez en 2021, donde manipuló testimonios de testigos». Mendoza estaba completamente pálido ahora. «Esas son acusaciones serias, señora Delgado. ¿Tiene evidencia para respaldarlas?». Saqué otra carpeta. «Tengo copias de todos los expedientes disciplinarios, su señoría. También tengo declaraciones de 3 jueces que han prohibido al licenciado Mendoza aparecer en sus salas debido a su historial de conducta antiética». La sala estaba en completo silencio. Sofía miraba entre Mendoza y yo, claramente horrorizada. «Mamá», susurró, «¿cómo sabes todo esto?». Sonreí. Y esta vez no había nada de la abuela modesta y silenciosa que habían conocido durante los últimos 6 años. Porque antes de jubilarme para cuidarlas, tesoro, era muy buena en mi trabajo. Muy, muy buena. Mendoza finalmente encontró su voz. «Su señoría, necesito solicitar un receso para consultar con mi cliente». «Denegado», dijo el juez, que ahora me miraba con curiosidad genuina. «Señora Delgado, ¿exactamente cuál era su posición en el sistema judicial?». Era el momento que había estado esperando durante 6 años. El momento para dejar caer todas las máscaras. «Su señoría», dije, enderezándome completamente.
Fui magistrada del Tribunal Superior durante 15 años antes de mi jubilación anticipada. El martillo del juez se le cayó de las manos. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Podía ver las mentes trabajando, Sofía tratando de procesar la información, Mendoza calculando qué tan profundamente había cavado su propia tumba, el juez Herrera revisando mentalmente si alguna vez habíamos trabajado juntos. «¿Magistrada Carmen Delgado?», preguntó finalmente el juez, su voz apenas un susurro. «¿Del Tribunal Superior de la Ciudad de México?». «La misma». Mendoza se hundió en su asiento como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Ahora entendía por qué mi nombre le había sonado familiar cuando presentó el caso. «Su señoría», murmuró. «Yo no sabía que...». «Por supuesto que no sabía». «Licenciado», lo interrumpí, «porque si hubiera sabido, nunca habría tenido el valor de construir un caso basado en mentiras frente a alguien que pasó 3 décadas cazando mentirosos profesionales». Sofía se puso de pie temblando. «Mamá, no entiendo. Si eras magistrada, si tenías tanto dinero, ¿por qué? ¿Por qué vivías como una persona normal?», terminé. «Porque quería que mi nieta creciera entendiendo el valor del trabajo honesto, no sintiéndose con derecho a nada por el apellido que llevaba». El juez Herrera se aclaró la garganta. «Magistrada Delgado, con todo respeto, ¿por qué se jubiló tan temprano?». Tenía entendido que había circunstancias. Aquí venía la parte que había estado temiendo, la razón real por la que había dejado todo. Me jubilé porque descubrí que algunos de mis colegas estaban involucrados en un esquema de corrupción. Cuando intenté exponerlos, me amenazaron a mí y a mi familia. La jubilación anticipada fue parte de un acuerdo para mantener a salvo a Sofía y Luna. Miré directamente a Mendoza. Un esquema que involucró a varios abogados prominentes que pagaban sobornos para garantizar decisiones favorables en casos de custodia. Su cara ahora era del color de la ceniza. «Su señoría». «Yo nunca directamente no», lo interrumpí. «Pero trabajó para el bufete de Ramírez y Asociados durante 5 años, ¿verdad? El mismo bufete que fue cerrado por el FBI después de mi testimonio». Luna se puso de pie de repente. «Abuela, ¿por eso vivíamos tan sencillo? ¿Para protegernos? Por eso y porque quería que entendieras que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria. Mi amor, está en tener principios, en saber quién eres sin importar lo que tengas». Sofía comenzó a llorar. «Mamá, yo no sabía. Pensé que... Daniel dijo que probablemente habías perdido tus ahorros, que por eso estabas viviendo así. Dijo que era normal que las personas mayores fueran víctimas de estafas. Daniel sugirió que demandaras por la custodia, ¿verdad?». Su silencio fue respuesta suficiente. El juez se inclinó hacia adelante. «Magistrada Delgado, estas son acusaciones muy serias contra el licenciado Mendoza. ¿Tiene evidencia de estas conexiones?». «Tengo los archivos completos del caso federal». «Su señoría, también tengo grabaciones de conversaciones donde ciertos abogados discutían arreglos para casos familiares». Saqué una grabadora pequeña de mi bolso. Esta conversación fue grabada hace 3 semanas, cuando contraté a un investigador privado para que se acercara al licenciado Mendoza, haciéndose pasar por un cliente potencial. Mendoza se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó. «Eso es una trampa. Es evidencia ilegal». «En realidad, licenciado, México es un estado de una sola parte para grabaciones. Solo necesito el consentimiento de una persona en la conversación». Y el investigador dio su consentimiento. Presioné play. La voz de Mendoza llenó la sala. «Mira, amigo, estos casos de custodia son fáciles si sabes cómo trabajar el sistema. Los jueces de familia ven tantos casos que están dispuestos a creer cualquier historia que suene convincente, especialmente cuando se trata de abuelas ancianas que no pueden pagar abogados decentes». Hubo una pausa. Luego la voz continuó. «La clave es construir una narrativa de inestabilidad. No importa si es verdad o no. Para cuando termines de presentar evidencia de problemas financieros, problemas de salud, comportamiento errático, el juez está listo para entregar la custodia a cualquiera que parezca más estable». Otra pausa. «He ganado casos donde literalmente inventé evidencia médica. Mientras tengas los formularios correctos y un testigo creíble, nadie va a verificar cada detalle». Detuve la grabación. El silencio era ensordecedor. Mendoza estaba parado, inmóvil, su cara una máscara de pánico.
Su señoría, dijo con voz quebrada. Esa conversación está fuera de contexto. Yo estaba hablando teóricamente. ¿Teóricamente? Repetí. ¿Como cuando teóricamente presentó facturas médicas falsas en este caso? ¿Facturas que muestran que tengo demencia avanzada y problemas cardíacos severos? Saqué un documento médico de mi carpeta. Este es un examen médico completo realizado la semana pasada por el doctor Alejandro Vega, uno de los cardiólogos más respetados de la ciudad. Confirma que estoy en perfecto estado de salud, tanto física como mental. El juez tomó el documento, lo revisó y luego miró a Mendoza con una expresión que había visto muchas veces durante mis años en la magistratura. Era la mirada que reservaba para abogados que habían cruzado la línea de la incompetencia hacia la criminalidad. Licenciado Mendoza, dijo el juez con voz helada, ¿de dónde obtuvo los reportes médicos que presentó como evidencia en este caso? Mi cliente me los proporcionó. Yo confió en evidencia médica sin verificar la fuente, sin contactar directamente con los médicos. Mendoza no respondió. Sofía, dije suavemente, ¿de dónde sacaste esos reportes médicos que le diste a tu abogado? Mi hija estaba llorando ahora, su maquillaje perfectamente aplicado corriendo por sus mejillas. Daniel los encontró en línea. Dijo que podíamos usarlos como ejemplo de lo que podrías tener, que los doctores nunca verificarían. Su señoría, interrumpió Mendoza desesperadamente. Solicito que se declare nula esta audiencia. Ha habido un malentendido fundamental. Oh, ha habido un malentendido, dije. Mi voz ahora llevando toda la autoridad que había acumulado durante 30 años en el sistema judicial. Usted malentendió con quién estaba tratando. Me volví hacia Sofía. Y tú, mi amor, malentendiste qué tipo de madre tienes. El juez Herrera se reclinó en su silla, claramente luchando entre su respeto profesional hacia mí y su shock por todo lo que había sido revelado. Magistrada Delgado, dijo finalmente, entiendo que hay complicaciones familiares aquí, pero también tenemos evidencia de serias violaciones éticas por parte del representante legal de la demandante. Mendoza estaba reuniendo sus documentos frenéticamente. Su señoría, solicito formalmente retirar la demanda. Ha quedado claro que hubo malentendidos en la información proporcionada por mi cliente. Denegado, dije firmemente. No va a escaparse tan fácilmente, licenciado. El juez me miró con curiosidad. ¿A qué se refiere, magistrada? Me refiero a que esto no ha sido solo un error. Ha sido un patrón sistemático de abuso del sistema legal para separar a los niños de sus familias basándose en información falsa. Saqué otra carpeta, esta más gruesa que las anteriores. Durante las últimas 3 semanas he estado en contacto con 6 familias que han sido víctimas de las tácticas del licenciado Mendoza. Familias donde los abuelos fueron despojados de la custodia basándose en evidencia fabricada. Los ojos de Mendoza se ampliaron. Eso es imposible. Esos casos están sellados. No para alguien con las conexiones correctas en el sistema judicial, respondí. Y ciertamente no cuando las víctimas están dispuestas a hablar una vez que entienden que no están solas. Me dirigí al juez. Su señoría, solicito que este caso sea transferido al fiscal del distrito para investigación criminal. También solicito que se notifique inmediatamente al Colegio de Abogados sobre las violaciones éticas que hemos documentado aquí hoy. Sofía se puso de pie temblorosamente. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía que Daniel había conseguido documentos falsos. Él me dijo que era normal, que todos los abogados investigaban el historial médico de la otra parte. Lo sé, tesoro, dije suavemente. Por eso no voy a presentar cargos contra ti. Pero Daniel sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luna finalmente habló, su voz pequeña pero clara. Abuela, ¿qué va a pasar ahora? Ahora, mi amor, vas a decidir dónde quieres vivir. No porque un juez lo ordene, no porque los adultos hayan tomado la decisión por ti, sino porque tienes derecho a elegir. Me arrodillé para estar a su nivel. Si quieres vivir con tu mamá y Daniel, en esa casa grande con tu propia habitación, está bien. Entenderé completamente. Tienes 16 años. Estás a punto de ir a la universidad y mereces todas las oportunidades que ellos te pueden dar. Las lágrimas corrían por su cara. ¿Y si quiero quedarme contigo? Entonces nos mudamos a una casa más grande, porque resulta que tu abuela puede permitírselo. Sonreí, pero mi corazón se estaba rompiendo un poco.
Pero lo que no vamos a hacer es dejar que esta decisión sea tomada por adultos que están jugando juegos de poder. Tu voz es la única que importa aquí. El juez golpeó suavemente su martillo. Señora Delgado, perdón, magistrada Delgado, dadas las circunstancias extraordinarias de este caso, voy a ordenar un receso de 2 semanas. Esto dará tiempo para que la menor consulte con un abogado independiente si así lo desea, y para que el fiscal del distrito revise la evidencia que ha presentado. Se dirigió a Mendoza. Licenciado Mendoza, le recomiendo encarecidamente que consulte con un abogado penalista. Las acusaciones presentadas hoy son extremadamente serias. Mendoza estaba empacando sus cosas con manos temblorosas. Su señoría, esto es una persecución. La magistrada Delgado claramente tiene rencores personales. Cuidado, licenciado, lo interrumpí, mi voz cargada de toda la autoridad judicial que había acumulado. Hasta ahora solo he presentado hechos. Si quiere que comience a hablar de rencores personales, puedo contarle sobre los 17 casos donde usted ha separado familias basándose en mentiras. Se quedó callado. Puedo contarle sobre la señora González, de 73 años, que murió de tristeza 6 meses después de que usted la separara de su nieta con evidencia médica falsificada. Mi voz se endureció. Puedo contarle sobre el señor Morales, que se suicidó después de perder la custodia de su hijo, porque usted presentó registros de arrestos que nunca existieron. Mendoza se dirigió hacia la puerta sin decir una palabra. Licenciado, lo llamé. Un consejo profesional. Los próximos días van a ser muy difíciles para usted. Sugiero que use ese tiempo para reflexionar sobre todas las familias que ha destruido, porque vamos a contactarlas a todas. Cuando se fue, la sala quedó en silencio. Sofía estaba sentada, su cabeza en sus manos. Luna me miraba con una mezcla de admiración y confusión. Abuela, dijo finalmente, ¿por qué nunca nos dijiste quién eras realmente? Porque quería que me conocieras como yo realmente soy, no como la posición que tenía. Quería que nuestro amor fuera real, basado en quién somos como personas. Sofía levantó la cabeza. Mamá, lo siento tanto. Daniel me convenció de que estabas perdiendo la capacidad de cuidar a Luna, que era por su propio bien. Yo solo querías protegerla, lo entiendo, pero también querías la vida fácil que Daniel te prometía. Y no hay nada malo con querer cosas buenas, tesoro. El problema es cuando estás dispuesta a lastimar a otros para conseguirlas. Se puso de pie y se acercó a mí lentamente. ¿Puedes perdonarme? Ya te perdoné antes de que comenzara esta audiencia, respondí. Pero Luna es quien tiene que decidir si puede perdonarte por estar dispuesta a separarla de la única estabilidad que ha conocido desde que murió su papá. Luna se acercó a ambas. No quiero que la familia se rompa más, dijo. Ya perdí a papá. No quiero perderte a ti, abuela, pero tampoco quiero perder a mamá. No tienes que perder a ninguna de nosotras, mi amor, pero sí tienes que decidir dónde quieres vivir mientras terminas la preparatoria. Miró entre nosotras y pude ver a la niña que había sido y a la mujer que se estaba convirtiendo. Quiero terminar la escuela contigo, abuela, pero quiero que mamá sea parte de mi vida también, sin Daniel tratando de controlar todo. Sofía palideció. Luna, yo amo a Daniel. Y yo lo entiendo, dijo Luna con una madurez que me sorprendió. Pero él estuvo dispuesto a destruir a la abuela para tenerte solo para él. ¿Qué tipo de hombre hace eso? Era una buena pregunta. Y mientras salíamos del tribunal ese día, supe que aunque habíamos ganado esta batalla, la guerra por nuestra familia apenas estaba comenzando. Pero por primera vez en 6 años, no estaba escondiendo quién era realmente. Y eso lo cambiaba todo. 2 días después del escándalo en el tribunal, mi teléfono había sonado más de 50 veces. Reporteros, antiguos colegas y curiosos que de alguna manera habían conseguido mi número. Pero las llamadas que realmente me preocupaban eran las que no estaba recibiendo. Sofía no había tratado de contactarme desde que salimos del juzgado. Luna se había quedado conmigo esa primera noche, pero luego había ido a casa de su mamá, para hablar, según me había dicho. Eso fue hace 2 días. Estaba sentada en mi pequeña sala, revisando documentos legales, cuando escuché golpes en la puerta. Al abrir, encontré a un hombre que no reconocí. Alto, bronceado, con el tipo de sonrisa que había aprendido a desconfiar durante mis años como magistrada. Señora Delgado, soy Daniel Herrera, el
pareja de su hija. Por supuesto, el arquitecto que había convencido a Sofía de demandarme. De cerca, podía ver por qué mi hija había caído por él. Guapo a primera vista, bien vestido, con esa confianza que algunas mujeres confunden con estabilidad. Señor Herrera, ¿a qué debo el honor? ¿Podríamos hablar? Creo que hay algunos malentendidos que podríamos aclarar. Lo dejé pasar, pero no le ofrecí asiento. Después de 30 años leyendo a la gente, sabía que Daniel había venido con una agenda. Señora Delgado, primero, quiero disculparme por cualquier papel que haya jugado en esta situación. Nunca fue mi intención causar problemas entre usted y Sofía, ¿no? Entonces, ¿por qué sugirió que mi hija demandara por la custodia? Su sonrisa falló por un microsegundo. Yo simplemente expresé mis preocupaciones sobre el bienestar de Luna. Como futuro padrastro, siento cierta responsabilidad. Responsabilidad, repetí. Qué interesante elección de palabras para alguien que conoce a Luna desde hace menos de un año. Se aclaró la garganta. Mire, señora Delgado, obviamente usted es una mujer capaz, más capaz de lo que cualquiera de nosotros sabía, pero creo que podemos encontrar una solución que funcione para todos. ¿Cuál sería esa solución? Sofía y yo estamos planeando casarnos el próximo año. Una ceremonia grande, hermosa. Luna podría ser la dama de honor. Sería apropiado si usted fuera parte de eso, como la abuela. La forma en que dijo abuela me hizo apretar los dientes, como si fuera mi única función, mi único valor. Y en esta visión suya del futuro, ¿dónde vivo yo? Bueno, hay algunas opciones excelentes para personas de su edad. Comunidades de jubilados muy bonitas, con actividades, cuidado médico. ¿Está sugiriéndome que me mude a un hogar de ancianos? No un hogar de ancianos. Se rió nerviosamente. Comunidades de vida activa. Mi propia madre está en una y le encanta. Actividades todos los días, nuevas amistades. Lo estudié cuidadosamente. Este hombre había investigado mi situación financiera antes de conocerme. Había manipulado a mi hija para que creyera que yo era incapaz, y ahora estaba tratando de convencerme de que me exiliara voluntariamente. Daniel, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando deshacerse de mí? Su sonrisa se congeló completamente. No sé a qué se refiere. Me refiero a cuánto tiempo después de mudarse con Sofía empezó a buscar maneras de sacarme de la vida de Luna. ¿Fue inmediato o esperó unas semanas por cortesía? Se puso de pie bruscamente. Señora Delgado, creo que está malinterpretando mis intenciones. Yo amo a Sofía y quiero lo mejor para ella y para Luna. Lo que quiere es controlar la situación. Pero hay un pequeño problema, Daniel. Yo no soy tan fácil de mover como pensó. Sus ojos se endurecieron y por primera vez vi al verdadero hombre detrás de la sonrisa encantadora. Mire, señora, no sé qué juego está jugando, pero Sofía es mi mujer ahora. Luna va a ser mi hijastra. Usted es historia. Historia, repetí suavemente. ¿Qué palabra más pobre elección para usar con alguien que ha pasado 30 años documentando la historia de los mentirosos? ¿De qué está hablando? Estoy hablando de su historial matrimonial, Daniel. 3 matrimonios anteriores, 3 divorcios, cada vez convenciendo a su nueva esposa de alejar a los hijos de sus matrimonios anteriores, de sus abuelos, sus familias extendidas. Se puso pálido. Eso es información privada, no cuando forma un patrón de abuso familiar. ¿Dónde están sus propios hijos de esos matrimonios? ¿Daniel? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con sus abuelos? No respondió. Permítame adivinar. Usted les dijo a cada una de sus exesposas que las familias extendidas eran tóxicas, que necesitaban establecer límites, que era mejor para los niños tener menos complicaciones. Su mandíbula se tensó. No sabe de qué está hablando. Sé exactamente de qué estoy hablando, y sé que sus planes para Luna incluían mucho más que solo alejarla de mí. Me acerqué a él, usando toda la presencia que había perfeccionado durante años en la magistratura. ¿Cuál era el plan, Daniel? ¿Convencer a Sofía de mudarla a una escuela privada en otro estado? ¿Un internado, quizás? Lejos de cualquier influencia familiar que pudiera cuestionar su autoridad. Está loca. Estoy informada. Hay una diferencia. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Esto no ha terminado, señora Delgado. Sofía me ama. Elegirá lo que es mejor para su futuro. Tal vez,
Pero ahora ella sabe quién soy realmente, y pronto sabrá quién es usted realmente también. Después de que se fue, llamé inmediatamente a Luna. Abuela, gracias a Dios. Necesito hablar contigo. ¿Dónde estás? En casa de una amiga. No puedo volver a casa ahora mismo. Daniel y mamá han estado peleando desde ayer. Gritos terribles. ¿Sobre qué? Sobre ti, sobre mí, sobre todo. Daniel dice que mamá tiene que elegir, él o tú. Y abuela, hay algo más que necesitas saber. Mi estómago se apretó. ¿Qué cosa? Daniel ha estado revisando los papeles de papá, los documentos del seguro de vida, las cuentas bancarias, todo, y encontró algo que mamá no sabía. Luna, ¿qué encontró? Papá te dejó dinero, abuela, mucho dinero, en una cuenta separada que mamá nunca supo que existía. La revelación de Luna me golpeó como un puño en el estómago. Miguel, mi yerno, había muerto hace 6 años, pero aparentemente había hecho arreglos financieros que nadie conocía. ¿Cuánto dinero, mi amor? No estoy segura, pero escuché a Daniel decirle a mamá que eran como $200,000. Dinero que papá específicamente dejó para mi educación universitaria, pero solo si tú estabas de acuerdo con cómo se usaba. Las piezas comenzaron a encajar. Daniel no solo quería alejarme de Luna por control, quería acceso a ese dinero. Y legalmente, como mi nieta, yo tenía que aprobar cualquier uso de esos fondos hasta que Luna cumpliera 21. Luna, ¿dónde están esos documentos ahora? Daniel los tiene. Pero abuela, hay algo más. Mamá estaba llorando porque se dio cuenta de por qué Daniel realmente quiere casarse con ella. Mi corazón se rompió por Sofía. Durante el año pasado había estado tan feliz, tan esperanzada sobre su futuro con Daniel. Y ahora, ¿dónde está tu mamá ahora? Encerrada en su habitación. No ha salido en horas. Daniel se fue esta mañana después de gritarle que estaba siendo dramática e irracional. Luna, quiero que vengas aquí ahora mismo. Llama un taxi, yo pago. Ya vengo en camino. Y abuela, mamá quiere hablar contigo también, pero está muy avergonzada. 30 minutos después, Luna llegó con los ojos rojos de llorar. La abracé fuertemente, sintiendo lo mucho que había crecido durante esta crisis. Ya no era la niña que había estado criando, era una joven que había visto demasiado del lado oscuro de los adultos. ¿Cómo está tu mamá? Destrozada. Se da cuenta de que Daniel la ha estado manipulando desde el principio. Todas esas cosas que le dijo sobre ti, sobre lo que era mejor para mí. Todo era para acceder al dinero de papá. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Mamá, su voz era apenas un susurro. ¿Puedes venir? Por favor, necesito hablar contigo. Por supuesto, tesoro. Luna y yo vamos para allá. La casa donde había vivido durante 5 años se sintió extraña cuando entramos. Sofía estaba sentada en la sala, rodeada de documentos esparcidos por todas partes. Su maquillaje había desaparecido, su cabello estaba despeinado y tenía la expresión de alguien que había visto su mundo colapsar. Mamá, lo siento mucho, dijo antes de que pudiera hablar. Tienes razón sobre Daniel, tienes razón sobre todo. Me senté junto a ella en el sofá donde habíamos pasado tantas noches viendo películas cuando Luna era pequeña. Cuéntame qué pasó. Después del tribunal, cuando llegamos a casa, Daniel estaba furioso. Dijo que habías arruinado todo, que ahora tendríamos que encontrar otra manera de acceder a los recursos familiares. No entendía a qué se refería hasta que empezó a sacar todos estos papeles. Recogió un documento del suelo. Aquí está, el testamento de Miguel que yo nunca había visto. Daniel lo había encontrado en la caja de seguridad hace meses, pero nunca me dijo nada. Leí el documento, sintiendo una mezcla de gratitud hacia Miguel y furia hacia Daniel. Mi yerno había sido más previsor de lo que cualquiera de nosotras había sabido. Miguel dejó este dinero específicamente para la educación de Luna, con la condición de que tú tuvieras control sobre él hasta que ella cumpliera 21. Sabía que yo podría no tomar las mejores decisiones sobre dinero después de su muerte. Era un hombre inteligente, dije suavemente. Daniel ha estado planeando todo desde el principio. El matrimonio, alejarme de ti, obtener custodia legal de Luna para poder acceder a este dinero. Incluso había contactado universidades privadas carísimas, planeando usar los fondos educativos de Luna para inversiones familiares. Luna se sentó del otro lado de su madre. Mamá, también hay algo más que no te dije.
Daniel me pidió que no te contara sobre las conversaciones que tenía conmigo sobre la abuela. Sofía se tensó. ¿Qué tipo de conversaciones? Me decía que tú estarías mejor sin la carga de cuidarme, que yo era demasiado estresante para ti, que necesitabas enfocarte en tu relación con él. Dijo que convencer a la abuela de que te demandara sería una forma de liberar a todos para tener vidas mejores. La cara de Sofía pasó por una serie de emociones: shock, dolor y finalmente una furia fría que reconocí de mi propia personalidad. Ese hijo de... Se detuvo mirando a Luna. Ese hombre manipuló a mi hija de 16 años. Y a ti también, tesoro. Los manipuladores son expertos en encontrar nuestros puntos vulnerables. Sofía se puso de pie y comenzó a caminar por la sala. Me siento tan estúpida, mamá. Todas esas cosas que me dijo sobre ti, sobre cómo necesitabas límites y estructura, cómo Luna necesitaba un ambiente más estable, todo era mentira. No eras estúpida, eras una madre soltera tratando de hacer lo mejor para su hija. Daniel se aprovechó de eso. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui tan ciega? Porque es muy bueno en lo que hace. Esto no es la primera vez que hace esto, Sofía. Le conté todo lo que había investigado sobre Daniel, los matrimonios anteriores, el patrón de aislar a las familias, las acusaciones de manipulación financiera que nunca habían llegado a los tribunales, porque las víctimas anteriores habían estado demasiado avergonzadas para hablar. Dios mío, susurró Sofía, ¿cómo pude ser tan tonta? No fuiste tonta, fuiste humana, y él es un predador que sabía exactamente cómo atacar tus inseguridades. Luna tomó la mano de su madre. Mamá, lo importante es que te diste cuenta, y que ahora sabemos la verdad. Sofía nos miró a ambas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Pueden perdonarme? No solo por lo del tribunal, sino por elegirlo a él sobre ustedes, por casi destruir nuestra familia por un hombre que ni siquiera me amaba realmente. Ya te perdoné, dije, pero más importante, necesitas perdonarte a ti misma. No sé cómo hacer eso. Empezamos sacando a Daniel de nuestras vidas permanentemente. Y luego comenzamos a reconstruir lo que él casi destruyó. En ese momento, escuchamos la llave en la puerta. Daniel había regresado. Daniel entró a la casa con esa sonrisa confiada que había perfeccionado, pero se detuvo en seco cuando nos vio a las tres sentadas juntas. Sus ojos se movieron rápidamente por los documentos esparcidos en la mesa de café. Bueno, dijo, su tono inmediatamente condescendiente. La reunión familiar. ¿Qué tal está mi suegra favorita? La forma en que dijo suegra me hizo querer arrancarle esa sonrisa de la cara. No soy tu suegra, Daniel, y después de hoy nunca lo seré. Sofía, ¿de qué está hablando tu madre? Sofía se puso de pie, y pude ver una fuerza en ella que no había visto desde antes de la muerte de Miguel. Está hablando del hecho de que sé la verdad, Daniel, sobre el dinero de Miguel, sobre tus planes, sobre todo. Su máscara se deslizó ligeramente. Cariño, creo que hay un malentendido. No hay malentendido, lo interrumpí. Hay documentos, evidencia, y un patrón muy claro de comportamiento que 3 exesposas estarían felices de testificar. Daniel me miró con odio puro. Usted no puede dejar de meterse en cosas que no le importan, ¿verdad? Una vieja amargada que no puede soportar que su hija haya encontrado la felicidad. ¿La felicidad?, repetí, poniéndome de pie. ¿Es eso lo que llama a manipular a una viuda vulnerable para acceder al fideicomiso educativo de su hija? No sé de qué está hablando. Sofía recogió el testamento de Miguel de la mesa. ¿En serio? Entonces explícame por qué has tenido este documento durante 8 meses sin decirme que existía. Daniel miró el documento como si fuera una serpiente venenosa. Lo encontré en la caja de seguridad, pero no pensé que fuera importante. ¿No importante? Luna se puso de pie ahora. $200,000 para mi educación no son importantes. Luna, tesoro, eso era para más tarde, cuando fueras mayor. Yo solo estaba tratando de hacer mejores inversiones con ese dinero para que creciera más. Mentiroso, dijo Sofía con una voz que nunca había escuchado de ella. Hablaste con universidades privadas sobre matriculación completa. Querías usar el dinero de Luna para financiar nuestro estilo de vida. Daniel finalmente dejó caer la fachada completamente. ¿Y qué si lo hice? Ese dinero no le sirve a nadie sentado en una cuenta bancaria. Yo tengo experiencia en inversiones, en planificación financiera. Podría haber triplicado esa cantidad.
Como triplicaste las inversiones de tu segunda esposa, dije suavemente, justo antes de que perdiera toda su herencia familiar. Se quedó helado. ¿Cómo sabe usted sobre...? Porque cuando alguien amenaza a mi familia, yo investigo. Muy a fondo. Saqué otra carpeta de mi bolso. Durante la semana pasada había estado muy ocupada. Jennifer Morrison, su segunda esposa, perdió $150,000 en inversiones que usted manejó. Inversiones que resultaron ser completamente ficticias. Daniel estaba pálido ahora. Esas acusaciones nunca fueron probadas, porque Jennifer estaba demasiado avergonzada para presionar cargos criminales, pero no demasiado avergonzada para hablar con un investigador privado la semana pasada. ¿Qué investigador? Sonreí, sintiendo esa satisfacción fría que había sentido tantas veces cuando cornería a un criminal en mi tribunal. El mismo que habló con Patricia Ruiz, su primera esposa, y con Carmen Vázquez, la tercera. Todas tienen historias muy similares, Daniel. Todas sobre un hombre encantador que las convenció de alejar a sus hijos de sus familias extendidas, y luego desapareció con sus ahorros. Sofía se acercó a Daniel, su cara llena de repugnancia. ¿Cuántas familias has destruido? Sofía, tienes que entender, esas mujeres exageran, como yo estoy exagerando ahora, como mi madre estaba exagerando cuando dijo que algo estaba mal contigo. Daniel miró alrededor de la habitación como un animal acorralado. Mira, tal vez las cosas se malentendieron, pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo, ser más honestos el uno con el otro. No, dijo Sofía con una finalidad que me llenó de orgullo. Se terminó, Daniel. Quiero que saques tus cosas de mi casa y nunca regreses. ¿Estás segura de eso? Porque sin mí vas a ser una madre soltera otra vez. ¿Crees que va a ser fácil? ¿Crees que vas a encontrar a alguien mejor que yo? La forma en que dijo eso, con tanto desprecio, me recordó por qué había odiado a cierto tipo de hombres durante toda mi carrera judicial. Sofía será perfecta, dije, acercándome a él, porque tendrá algo que nunca tuvo contigo. Una familia real que la apoya. Usted se cree muy inteligente, ¿verdad? La gran magistrada que resuelve todo. No me creo inteligente, Daniel. Soy inteligente. Y esa inteligencia me dice que usted no va a salir de aquí tranquilamente. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que un hombre como usted, que ha construido su vida entera sobre manipular mujeres vulnerables, no se va a ir sin causar el mayor daño posible. Sus ojos se endurecieron. Tiene razón. No me voy sin pelear. Esta casa está bajo mi nombre también. Sofía firmó documentos. Tengo derechos legales aquí. Sofía palideció. ¿Qué documentos? Los documentos de refinanciación que firmaste el mes pasado. Los papeles que dijiste que eran para mejores tasas de interés. Bueno, también me agregaron como copropietario de la casa. El silencio que siguió fue terrible. Podía ver a Sofía procesando lo que esto significaba. Daniel no solo había estado planeando robar el dinero de Luna, sino que había estado robando la casa también. Pero yo había estado esperando algo así. Daniel, dije calmadamente, ¿esos documentos los procesó el bufete de Mendoza y Asociados? Su cara se puso verde. ¿Cómo? Porque investigué toda transacción legal que usted ha hecho en los últimos 2 años. Y resulta que Rodrigo Mendoza no solo es un abogado corrupto, también es muy descuidado con sus archivos. Saqué un último documento de mi carpeta. Esta es una orden judicial invalidando todas las transacciones procesadas por Mendoza durante los últimos 6 meses, pending la investigación criminal en su contra. Su nombre no solo está fuera de los documentos de la casa de Sofía. Técnicamente, usted cometió fraude al falsificar su consentimiento. Daniel se dirigió hacia la puerta, pero no hacia la salida. Se dirigió hacia Luna. Si me voy con las manos vacías, dijo, su voz ahora peligrosamente baja, me aseguraré de que todos sepan qué tipo de familia tóxica tienen ustedes. Puedo hacer que parezca que la magistrada corrupta está manipulando a su propia familia. Fue entonces cuando cometió su error fatal. Puso la mano en el brazo de Luna. El momento que Daniel tocó a Luna, algo cambió en mí. No era solo la magistrada experimentada o la abuela protectora. Era algo más primitivo, más peligroso. Quita las manos de mi nieta, ahora. Mi voz era tan fría que hasta Sofía se sobresaltó. Daniel, sin embargo, apretó más fuerte el brazo de Luna. ¿O qué, señora magistrada? ¿Va a llamar a la policía? ¿Va a usar sus conexiones para intimidarme?
No voy a usar mis conexiones, dije, acercándome un paso. Voy a usar algo mucho más efectivo. ¿Qué? La verdad. Saqué mi teléfono y presioné un número de marcado rápido. ¿Capitán Morales? Soy Carmen Delgado. Sí, de la magistratura. Necesito reportar un secuestro en progreso en mi ubicación actual. Daniel me miró con incredulidad. ¿Secuestro? Usted está loca. Solo estoy tocando el brazo de la niña. Está reteniendo físicamente a una menor en contra de su voluntad después de amenazarla verbalmente. En México, eso es secuestro de segundo grado. 5 a 10 años de prisión. Eso es ridículo. Luna, dije calmadamente, sin quitar los ojos de Daniel. ¿Quieres que este hombre te toque? No, abuela. ¿Te has sentido amenazada por sus palabras? Sí. ¿Te está impidiendo moverte libremente por la casa? Sí, me tiene agarrada del brazo. Daniel soltó a Luna como si se hubiera convertido en fuego. Esto es una farsa. No pueden arrestarme por esto. Mi teléfono sonó. Era el capitán Morales. Carmen, las unidades están en camino. ¿Estás en peligro inmediato? Negativo, capitán. El sospechoso ha liberado a la menor, pero no ha abandonado las premisas a pesar de múltiples solicitudes. También tenemos evidencia de fraude documental y amenazas. Daniel estaba observando esta conversación con creciente pánico. Espera, espera. No necesitamos involucrar a la policía. Puedo irme pacíficamente. Demasiado tarde para eso, interrumpió Sofía. Ya amenazaste a mi familia. Sofía, por favor, piensa en esto racionalmente. ¿Realmente quieres que toda la ciudad sepa sobre nuestros problemas privados? Era su último intento de manipulación. Pero Sofía ya no era la mujer vulnerable que había sido esa mañana. ¿Sabes qué? Sí, quiero que toda la ciudad sepa. Quiero que sepan cómo intentaste robar el dinero educativo de mi hija. Quiero que sepan que eres un predador que se aprovecha de viudas. En ese momento, escuchamos las sirenas afuera. Daniel se dirigió hacia la ventana y vio los carros patrulla. Esto va a arruinar mi reputación, mi negocio. Su reputación se arruinó cuando decidió amenazar a mi familia, dije. Su negocio se arruinó cuando decidió falsificar documentos legales. Los oficiales entraron después de que Sofía les abrió la puerta. El capitán Morales, un hombre con quien había trabajado muchos casos durante mis años de magistrada, me saludó profesionalmente. Magistrada Delgado, ¿puede explicarme la situación? Capitán, el señor Daniel Herrera ha estado cometiendo fraude documental contra mi hija para ganar acceso a propiedades y fondos fiduciarios. Cuando lo confrontamos con evidencia, amenazó verbalmente a mi nieta de 16 años y luego la retuvo físicamente. Morales miró a Daniel, quien ahora estaba sudando profusamente. Señor Herrera, ¿es esto exacto? Hay malentendidos. ¿Usted tocó físicamente a la menor contra su voluntad? Daniel no respondió. Luna, dijo Morales gentilmente, ¿te gustaría contarme lo que pasó? Luna, con más compostura de la que esperaba de alguien de su edad, explicó claramente toda la situación. Daniel había tratado de intimidarla, había puesto las manos sobre ella y había amenazado hacer que toda la familia pagara si no conseguía lo que quería. Señor Herrera, dijo Morales, está arrestado por amenazas contra menores y agresión simple. También tendremos que investigar las acusaciones de fraude documental. Mientras le ponían las esposas, Daniel me miró con odio puro. Esto no ha terminado, vieja. Puedo hacer que su vida sea muy difícil desde la prisión. No, Daniel, respondí calmadamente. Esto sí ha terminado. Y no va a hacerme nada difícil, porque usted no va a tener ningún poder donde va. Después de que se llevaron a Daniel, los tres nos sentamos en silencio por un momento. La adrenalina estaba disminuyendo, y la realidad de lo que había pasado comenzó a asentarse. Abuela, dijo Luna finalmente, ¿cómo supiste que llamar a la policía era lo correcto? Porque he visto a hombres como Daniel toda mi carrera. Son cobardes que solo funcionan cuando pueden intimidar a people más vulnerables que ellos. En el momento que enfrentan consecuencias reales, se colapsan. Sofía se acurrucó junto a mí en el sofá. Mamá, ¿puedes perdonarme alguna vez por casi perder todo esto por él? Mi amor, ya te perdoné, pero hay algo más importante que necesitas saber. ¿Qué? Daniel no era solo un manipulador cualquiera, era parte de algo más grande. Saqué la última carpeta que no había mostrado. Durante mi investigación,
descubrí que Daniel, Mendoza y por lo menos otros 3 hombres han estado trabajando en una red de fraude familiar. Identifican mujeres vulnerables, viudas, madres solteras, mujeres mayores, y sistemáticamente las separan de sus familias y sus recursos. Luna y Sofía me miraron con shock. Has sido víctima de una operación criminal profesional, tesoro, no de un romance que salió mal. Dios mío, susurró Sofía. ¿Cuántas otras familias? Según mis registros, por lo menos 12 en los últimos 3 años. Todas con el mismo patrón: aislar a las víctimas, crear dependencia emocional y luego despojarlas de todo antes de desaparecer. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, dije, sonriendo por primera vez en días, ayudamos al fiscal del distrito a destruir toda su operación y nos aseguramos de que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que pasamos nosotras. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo esto, el juicio, las revelaciones, incluso el arresto de Daniel, había sido solo el comienzo. La verdadera batalla recién estaba empezando, pero por primera vez en meses estaba segura de que íbamos a ganar. 3 meses después, estaba parada frente al espejo de mi nuevo apartamento, ajustando la chaqueta que había comprado para la ocasión especial de hoy. Era mucho más grande que el anterior, con una habitación extra para Luna y una vista hermosa del parque donde había empezado a caminar todas las mañanas. Luna entró corriendo, radiante con su vestido de graduación. «Abuela, ¿estoy bien? ¿El cabello se ve ridículo?» «Te ves perfecta, mi amor. Tu papá estaría tan orgulloso». Era cierto. Nuestra niña se había convertido en una mujer fuerte e inteligente durante estos meses difíciles. Había testificado en el juicio contra Daniel con una compostura que había impresionado incluso al fiscal, y había mantenido sus notas altas a pesar de todo el drama familiar. Sofía apareció en la puerta, llevando el collar de perlas que había sido de su abuela. ¿Listas, mis mujeres favoritas? Los últimos 3 meses habían transformado a mi hija. Sin la influencia tóxica de Daniel, había florecido de maneras que no había visto desde antes de la muerte de Miguel. Había regresado a tomar clases nocturnas para terminar su carrera en psicología, inspirada por su experiencia como víctima de manipulación emocional. «Mamá, antes de irnos, hay algo que necesito decirte», dijo Sofía. «¿Qué cosa, tesoro?» «Ayer recibí los documentos finales del divorcio, pero también recibí algo más. Saqué una carta del bufete del fiscal del distrito. ¿Qué es? Es una oferta. Quieren que trabaje como consultora para ayudar a identificar víctimas de esquemas de manipulación familiar. Aparentemente, mi experiencia con Daniel y mi educación en psicología me hacen una candidata ideal. Me detuve de ajustar el collar de Luna. ¿Vas a aceptar? Quiero hacerlo. Quiero asegurarme de que otras mujeres no pasen por lo que yo pasé. Pero solo si tú piensas que es buena idea». La miré. Esta hija que había cometido errores, pero había aprendido de ellos, que había sido víctima, pero había elegido convertirse en sobreviviente. Creo que es una idea perfecta. En el carro, mientras nos dirigíamos a la ceremonia de graduación, Luna rompió el silencio. «Abuela, ¿alguna vez pensaste que las cosas iban a resultar así? ¿A qué te refieres? A que termináramos más fuertes de lo que éramos antes, a que mamá encontrara su propósito, a que Daniel y todos sus amigos estuvieran en prisión». Sonreí, pensando en los resultados del juicio que habían terminado la semana pasada. Daniel había sido sentenciado a 8 años por fraude, manipulación de menores y conspiracy. Mendoza había perdido su licencia para ejercer y había sido sentenciado a 5 años. Otros 3 miembros de su red habían sido arrestados en diferentes ciudades. No sabía exactamente cómo iban a resultar las cosas, admití, pero sabía que si nos mantuviéramos juntas y dijéramos la verdad, las cosas buenas tenían que pasar eventualmente. ¿Y si no hubiera venido a vivir contigo cuando papá murió? Entonces probablemente yo habría seguido viviendo como Carmen Delgado, la abuela jubilada, y nunca habría recuperado mi poder como Carmen Delgado, la magistrada. ¿Te gusta más ser magistrada? Me gusta ser ambas. Me gusta que finalmente todas las partes de quién soy puedan existir juntas. Llegamos a la escuela preparatoria donde Luna se graduaría con honores académicos y una beca completa para la universidad. Mientras entrábamos al auditorio, me llamó la atención una familia sentada cerca de nosotras. Una abuela mayor con su hija adulta y varios nietos.
La hija adulta estaba susurrando algo intensamente a la abuela, quien se veía incómoda y un poco asustada. Los niños parecían tensos, como si hubieran presenciado esta conversación muchas veces. «Disculpe», le dije a la hija cuando se levantó para ir al baño. «¿Todo está bien?». Me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer, una mezcla de vergüenza y desesperación. «Estamos bien, gracias». Pero cuando pasó junto a mí, le deslicé una tarjeta en la mano. «Solo por si acaso», le susurré. Era la tarjeta de Sofía, quien acababa de comenzar a trabajar con víctimas de manipulación familiar. Cuando la ceremonia comenzó y vi a Luna recibir su diploma, sentí una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con venganza y todo que ver con justicia. Habíamos enfrentado la mentira con la verdad, la manipulación con transparencia y el aislamiento con conexión genuina. Daniel había pensado que podía destruir nuestra familia porque éramos mujeres que no sabían defenderse. No había contado con el hecho de que una de nosotras había pasado 30 años aprendiendo exactamente cómo luchar contra hombres como él. Después de la ceremonia, mientras caminábamos de regreso al carro, Luna me tomó del brazo. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?». «Siempre». «Cuando estabas en ese tribunal, representándote a ti misma, ¿tenías miedo?». Lo pensé por un momento. «No exactamente miedo, mi amor. Tenía anticipación. Como un cazador que finalmente encuentra a su presa después de una búsqueda muy larga». «¿Y qué se siente ahora?». «¿Haber ganado?». «Se siente como justicia, pero más que eso, se siente como familia». Sofía me tomó de la otra mano. «Mamá, ¿me prometes algo?». «¿Qué?». «Promete que nunca más vas a esconder quién eres realmente, ni de nosotras, ni de nadie más. Te prometo que Carmen Delgado, la abuela, y Carmen Delgado, la magistrada, van a vivir su vida completa juntas de ahora en adelante». «¿Y si alguien más trata de meterse con nuestra familia?». Sonreí, sintiendo toda la fuerza que había construido durante décadas de enfrentar a criminales, manipuladores y mentirosos. «Entonces van a aprender lo que Daniel aprendió, que subestimar a una mujer mayor es uno de los errores más caros que pueden cometer». Mientras manejábamos a casa, pasamos por el edificio del tribunal donde había comenzado todo. Pero ahora no se sentía como el lugar donde habíamos sido atacadas. Se sentía como el lugar donde habíamos decidido luchar y donde habíamos ganado no solo una batalla legal, sino nuestra familia de vuelta. En mi bolsa tenía los papeles de adopción que Sofía había firmado esa mañana, oficialmente nombrándome tutora legal de Luna hasta que cumpliera 21. No porque fuera necesario, Luna había elegido quedarse conmigo, sino porque las tres queríamos que fuera oficial. También tenía la invitación para hablar en la Conferencia Nacional sobre abuso financiero hacia personas mayores la próxima semana. Mi primera aparición pública como magistrada en 6 años. Era hora de que Carmen Delgado, toda ella, regresara al mundo. La guerra había terminado, la familia había ganado, y cualquier depredador que pensara que las mujeres Delgado eran blancos fáciles iba a aprender muy rápidamente lo equivocados que estaban.